años. Y creo que se abre en el horizonte una posibilidad muy grande. Una posibilidad muy grande porque algo anda muy mal en el mundo y la gente lo empieza a percibir. Y desde luego algo anda muy mal en Colombia y la gente ya no lo acepta más. Si vemos lo que está pasando en Colombia, parecería una contradicción. Pero fíjense, a pesar de que el gobierno nacional, el presidente Santos, insisten en que el país va por buen camino, alguien no le atiende o no le entiende. Fíjense que el desplome de las encuestas es un llamado de atención sobre que la clase gobernante de hoy no puede seguir gobernando como antes y se abren espacios alternativos grandes, espacios en los cuales encontramos coincidencias alrededor de los temas concretos, del sentido común. Por ejemplo, lo que está sucediendo con los cafeteros. Carambas, 100.000 personas en las veras de los caminos de Colombia persistiendo 7 días en una protesta tan dura, y que ahora los camioneros digan: no queremos seguir en el engaño. Tan publicitada la reducción del precio de la gasolina, ¿se acuerdan? Para meter con vaselina una reforma tributaria que solamente beneficiaba a los de arriba y le cargaba la mano a los de abajo, a las clases medias, a quienes se esfuerzan por sacar adelante sus familias con el esfuerzo propio. Y entonces en 2 meses de este año se comieron la reducción y va por encima, 260 pesos frente a los miserables 200 pesos que redujeron a comienzos de año. La gente ya no come cuento. Y la gente no come cuento por una razón muy sencilla. Los hechos son tosudos y hay nuevos vientos de cambio en todo el continente americano y en todo el mundo. Ayer leí en el periódico que se había muerto el padre de los indignados en España. Ahora no recuerdo su nombre. Hess, sí señor. Hess. Un hombre que con un ensayo muy sencillo invitaba a los jóvenes, a las mujeres, a todos los que cargan lo peor del modelo económico vigente, a no satisfacerse con el diálogo de discurrir, a no ser conformes, a indignarse por lo que a todas luces no debe ser. Y por eso es que la conferencia de hoy, que me pide hablar sobre el papel de la mujer en la política, adquiere particular importancia. En las izquierdas ha habido una vieja discusión, la discusión de si, por la óptica de mirar todo desde las contradicciones de clase, liberar a la clase obrera, liberar a la mujer. Y la otra vertiente, no sé si es la feminista o la femenina, o la vertiente de la mujer y género, que busca espacios de igualdad no solamente en el trabajo, sino en la familia, en el hogar, en la política, en el estudio. Y creo que la indignación que se está viviendo en el mundo entero
con las políticas económicas mal diseñadas, están uniendo las dos vertientes, que sin lugar a duda, en una estructura de poder como la que vivimos, no solo bajo el capitalismo salvaje, sino en estas sociedades casi que todavía feudales, pues sin lugar a dudas hay una contradicción muy grande entre los intereses de quienes trabajan y los intereses de quienes acumulan. Pero al abrirse el espacio de la posmodernidad, empezaron a surgir también otras temáticas, otros intereses que parecieron dispersar esa contradicción tan grande, y surgieron los intereses de los ambientalistas. Aquí está con nosotros la compañera que lidera tanto el tema de Ituango, que ha generado tantas contradicciones en ese sector de este departamento. Surgieron los intereses de combatir toda suerte de discriminaciones, como las de la libertad de escoger en tantas cosas, en el aborto, la vida o la muerte digna, la opción sexual. Y yo pienso que esa dispersión nos ha generado complejidades al momento de unificar esfuerzos alrededor de lo que nos debe interesar como común denominador. Ese común denominador, la indignación en Europa, en Estados Unidos, aquí en Colombia, con tantas injusticias y tanta desigualdad, la tenemos que centrar donde es. Creo que se ha desplomado el concepto de un modelo económico fundamentado en el mercado, en un mercado que nos lo citan a Adam Smith para decir que lo dirige una mano invisible, pero todos sabemos que esa mano invisible no es otra que la mano del Estado, la mano que permite que exista el mercado en la sociedad, porque regula los contratos, porque garantiza la propiedad privada, porque hace ejecutar las deudas y porque a ciencia cierta enmarca la actividad económica. Entonces, cuando nos dijeron el mismo año que cayó el muro de Berlín que teníamos que regresar al mercado como si fuera algo separado e independiente del Estado, creo que caímos en una trampa. Las sociedades cayeron en la trampa del desmantelamiento del Estado en función de intereses particulares. Vinieron las olas de privatización, vinieron los planes de ajuste, vinieron todas las políticas neoliberales que tienen a las comunidades aquí en Colombia y en todo el mundo pasando enormes dificultades. Y creo que en el momento actual la lucha fundamental de hombres, de mujeres, de jóvenes, sin desechar las particularidades y las temáticas, tiene que regresar a desenmascarar lo que está pasando con el modelo económico. Si nosotros no verificamos a ciencia cierta que ese modelo económico está fundado en una especie de ficción, en una especie de credo laico en temas que no existen, porque ni la libre competencia existe, ni existe la igualdad de las personas en las condiciones de acceder al mercado.
Entonces vamos a encontrar muchas dificultades en reconducir nuestras sociedades. Tenemos que encontrar el camino para que el Estado vuelva por los fueros de organizar una sociedad en pos de los intereses que le son comunes a todos sus integrantes. Tal vez podemos superar la confrontación de clases en algunos aspectos, pero en lo fundamental, lo que nosotros necesitamos es construir en la sociedad las mayorías suficientes para reconducir el Estado hacia el interés general. Y aterrizando un poco en la tierra, uno diría, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo se hace para que la gente entienda que el voto en las elecciones es de la esencia del futuro de la familia, del futuro de la persona? Si un pobre voto aislado no cambia el mundo. Yo pensaría que esa es nuestra labor en esta etapa, generar la conciencia de que tenemos que hacer una gran movilización, no solamente alrededor de intereses particulares, sino de intereses generales, para que podamos enrumbar a la sociedad hacia las áreas del cuidado, hacia las áreas de la reconciliación, hacia las áreas de la distribución equitativa de lo que producimos socialmente. Por eso, en esta etapa que está viviendo Colombia, uno se molesta un poco, porque yo cuando veo televisión me indigno de una manera profunda con lo que ve uno en el noticiero y después el contraste de lo que ve uno en los cortes del noticiero. En el noticiero, mal que bien, vemos la crónica roja de todos los desastres de violencia del país, y en los cortes de los noticieros la propaganda oficial que nos está anunciando que todos tenemos derecho a una vivienda gratuita, que todos tenemos derecho a la organización sindical y laboral, y que los niños son la prioridad de esta sociedad. ¿Cómo me gustaría que lo del noticiero fuera más bien lo que está en los comerciales? Que la noticia en Colombia fuera que se está generalizando la política de acceso a la vivienda digna, y no solamente construyendo 100.000 casas si logran hacerlas antes de las elecciones para poder engañar a la gente y generar una votación en función de una temática, de una esperanza, de una necesidad, pero para poder garantizar que todo lo demás siga igual. Creo que nosotros tenemos que abrirle los ojos a la gente y tenemos que, como ciudadanos y ciudadanas conscientes, buscar los caminos para reconducir el proceso de toma de decisiones en esta sociedad. Yo en la posición que me encuentro dentro del polo democrático alternativo, que he sido seleccionada por todos mis compañeros y compañeras del Congreso Nacional del Polo para tan alta responsabilidad, pienso que lo fundamental en esta etapa es generar las condiciones de organización, las condiciones de acoplamiento del partido en cada comunidad a los liderazgos y a las luchas sociales
que nos permitan ir avanzando hacia la posibilidad de generar una gran confluencia capaz de tener mayorías conscientes en los procesos electorales venideros. Eso no es tarea fácil, no es algo que suceda automáticamente, pero si nosotros empezamos desde ahora nuestra organización alrededor de las temáticas que nosotros sabemos necesita la sociedad y en las cuales nos distinguimos en nuestras luchas, creo que vamos a avanzar y de manera rápida. Avanzar de manera rápida, por ejemplo, como ya lo hemos hecho con el tema de la reforma tributaria, ahora que el Congreso inicia con dos temas fundamentales, el tema de la salud y el tema de las pensiones. Creo que el pueblo colombiano va a salir muy mal librado del Congreso de la República si nosotros no somos capaces de hacer un frente social decisorio sobre el tema tan fundamental como el derecho a la salud y el derecho a la pensión digna. Esos temas, desde luego, movilizan a la gente. Esos temas le interesan a todos y cada uno de los colombianos y de las colombianas. Y son los temas que nosotros hemos venido defendiendo de tiempo atrás, porque el Estado social de derecho que incorpora nuestra Constitución habla de la realización de los derechos desde el gobierno. En Colombia, desafortunadamente, la realización de los derechos no se hace desde el gobierno, sino de manera excepcional a través del derecho de tutela, caso por caso, desde el sector judicial. Entonces, ahí tenemos unos retos enormes, porque lo que va a pasar en la próxima legislatura va a significar el cambio de la vida de mucha gente. Imagínense ustedes en un país donde el ministro de Hacienda dice sin sonrojarse que los altos salarios son un salario mínimo hacia arriba. Es una absoluta vergüenza. Y si nos descuidamos, la pensión es un salario mínimo hacia abajo. Eso es lo que está previsto en la reforma que se está fraguando para presentar al Congreso. Y me imagino que otro tanto en la salud. Nos están dando contentillo con que van a eliminar las EPS, y me suena más bien que les van a cambiar la función y que el cambio del plan obligatorio de salud está diseñado para eliminar la tutela, que es lo que tiene a los gobiernos desesperados con el proceso de la garantía del derecho a la salud en nuestro país. 600.000 tutelas se han presentado en los últimos 5 años, porque el sistema no responde ni por el plan obligatorio de salud. Así es que temas de esa naturaleza son los que nos van a concitar para hacer un trabajo de fondo. Y el Polo Democrático va a convocar el 4 de abril una gran cumbre de la seguridad social. Vamos a reunir a todos los estudiosos del sector de la salud, de los sindicatos, de los sectores organizados, de jóvenes y de mujeres, para que hagamos un gran frente común en defensa y en pos tanto de las pensiones como del derecho a la salud. Y también tenemos el gran tema que no puede faltar en ninguna de estas conversaciones, y es el tema de la paz. Colombia se ha debatido durante los últimos 50 años en un conflicto armado que parece que pudiera tener su finalización en corto término. Conflicto armado que ha generado grandes tragedias
que ha conmovido los cimientos mismos de la sociedad colombiana. Un conflicto armado que se ha utilizado por la derecha para estigmatizar, para desautorizar y para señalar la inconformidad social como fruto de la intervención del terrorismo en toda movilización, como ha sucedido ya con los cafeteros y con todo el que se atreva a movilizarse. Pero en fin, un conflicto armado que el Polo Democrático desde su nacimiento ha promovido que tenga una solución política, una solución negociada. Nuestro tercer congreso ha saludado las conversaciones de La Habana. Antes de que iniciaran ya se las venía exigiendo al presidente Santos por la referencia que hizo de una posibilidad de apertura de un proceso de paz en su discurso de posición, y desde luego que lo saludamos y lo apoyamos. Dicho eso, tenemos enormes preocupaciones. Hoy que finalmente viajó una comisión del Congreso a La Habana, yo comentaba con los periodistas, bienvenida sea la comisión. Es que el país no conoce, no tiene una información certera sobre lo que está pasando en La Habana. Y cuando a los dirigentes políticos nos interrogan, ¿usted qué piensa sobre tal o cual posición? Uno tiene que decir, bueno, yo puedo dispararle al ruido, yo puedo adivinar mientras el presidente sabe lo que está pasando, pero eso no es responsable. Entonces, enhorabuena que ha ido una comisión del Congreso para que tengamos alguna información distinta de la instrumentalización oficial que es a lo que nos tienen acostumbrados desde que iniciaron las conversaciones en La Habana. Pero la pregunta es, ¿será que hay garantía de que guerrilla y gobierno se puedan poner de acuerdo? Hoy estamos en la luna de miel y ya vino Humberto de la Calle a hablar de optimismo y lo ha confirmado Iván Márquez, que han redactado un par de cuartillas sobre acuerdos relacionados con el desarrollo rural, y desde luego nosotros le damos la bienvenida a esas buenas noticias. Pero es que hace 8 días el presidente de la República estaba retando a las FARC y amenazando con que se levantaba de la mesa. Nosotros pensamos que lo que le daría garantías a la sociedad colombiana es que se llevara una mediación de alguien inobjetable, un tercero que pudiera buscar puntos de encuentro, que nos garantice que no se levanten de la mesa, incluso por razones inconfesables como la reelección. Esa mediación la podía cumplir alguien como el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, o Ignacio Lula da Silva, o Vinicio Cerezo, el expresidente de Honduras, que tan importante papel jugó en los acuerdos de Esquipulas. Pero mucho me temo que no hay interés en que un tercero objetivo, neutral, que dé garantías, aparezca en la mesa de La Habana. Con él se terminaría la manipulación política posible y tendría el pueblo colombiano un canal de información distinto al del gobierno para saber qué es lo que está pasando o qué llegue a suceder. Nosotros, en el tercer congreso del Polo, abrazamos el proceso de paz de La Habana, estamos apoyando todas las iniciativas que lleven al apoyo del pueblo colombiano a ese proceso,
Tenemos fincadas esperanzas de que se llegue a acuerdos, pero creo que ese proceso debe blindarse y sería muy conveniente que se aceptara la propuesta del Polo de una mediación profesional, porque todos los grandes conflictos de los años recientes que han llegado a feliz término han tenido tal mediación en el proceso de las negociaciones, y los que más se han prolongado son los que se han negado a tener mediaciones objetivas para ayudar a las partes a encontrar acuerdos. El próximo mes de julio vamos a realizar, por convocatoria de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, un encuentro internacional por la paz de Colombia. Vamos a invitar a los partidos políticos del continente, también de Europa. Vamos a concitar un gran debate nacional sobre la paz y sobre temas aledaños a la paz. Temas como el narcotráfico y las drogas son temas que no se pueden evadir, y esperamos que en ese gran encuentro por la paz podamos, al lado de concitar apoyo por el proceso, buscar vías de solución a temas aparentemente tan insolubles como el de la guerra contra las drogas, que se ha confundido en Colombia contra la guerra contra el terrorismo y que ha generado, sin lugar a dudas, una profundización del conflicto colombiano. También quisiera tocarles otro tema de particular interés, y es el tema del fallo de La Haya. No sé, a mí me preocupa que perdimos 75.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo, y el gobierno nacional convenientemente quiere como barrerlo debajo del tapete. Nos han dicho que se trata de una política de Estado seguida por los 3 últimos gobiernos, consensuada, y que por eso no se deben buscar responsables. Yo me atrevo a plantear una tesis que quiero compartir con ustedes. Desde luego que es desagradable estar señalando a uno u otro de traición de la patria o de no haber defendido los intereses nacionales como correspondía. Pero si nosotros miramos lo que ha sucedido con el fallo de La Haya, se hace absolutamente necesario deducir responsabilidades. Y quiero decirles por qué. Estamos como entre la espada y la pared. Estamos en una circunstancia en que personas como el presidente Álvaro Uribe nos están invitando a desconocer, a desacatar el fallo. Esa es una circunstancia muy compleja, porque desacatar un fallo convierte a Colombia ni más ni menos que transgresora ante la comunidad internacional. Pero al mismo tiempo, si nosotros miramos toda la historia de Colombia, por lo menos desde la época de la guerra con el Perú, hay una doctrina sentada, y está en nuestra Constitución desde el año 1910, que los límites de Colombia no pueden ser modificados, sino por tratado debidamente aprobado por ambas cámaras del Congreso. No puede ser modificado ni por un fallo del Tribunal Internacional, ni por arreglos distintos a un tratado con todas las de la ley, lo que hace que el fallo no sea aplicable en la legislación interna. Pero yo pienso que si miramos cómo se adelantó esa política secreta, podemos rápidamente llegar a la conclusión de que ahí no hay ninguna política de Estado. Para que haya política de Estado, por ejemplo, pongámonos en la parte formal,
Los tres poderes han debido concurrir en esa política: el Ejecutivo, el Congreso y el sector judicial, cuando menos las tres ramas del poder público, y así decir, hemos tenido una política de Estado. Pero si ustedes miran, ¿dónde está la autorización del Congreso para haber acudido a los tribunales extranjeros de La Haya cuando no está previsto en nuestra legislación interna? ¿Dónde está el concepto del Consejo de Estado? Pues si es que hay, a todas luces, no hay política de Estado. Política de Estado habría sido la anuencia de los sectores relevantes de la sociedad colombiana. ¿Dónde está la consulta previa con el pueblo raizal de San Andrés y Providencia, que exigió de manera insistente ser escuchado y ser tenido en cuenta en los alegatos del gobierno? Política de Estado en otras latitudes incluiría a todos los partidos políticos, tanto los que están en el gobierno como los que están en la oposición. Pero ustedes muy bien saben que los partidos de oposición alternativos a los partidos tradicionales no son considerados parte del Estado en Colombia, ni siquiera hacen parte de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Así es que por esa partida tampoco hay política de Estado. Lo que sí hay es una abrumadora evidencia de que hubo un vicio de consentimiento de la nación colombiana. No hubo la autorización del Congreso, no hubo la consulta previa, no hubo el debate público, ni fue consensuada la decisión del gobierno de Pastrana de acceder al Tribunal Internacional, y era requisito para ello. Así es que dentro de ese vicio del consentimiento de la nación colombiana podría abrirse paso que cesaran los efectos jurídicos de esa sentencia y que saliéramos de ese callejón sin salida del desacato o la inaplicabilidad en el derecho interno. Pero desde luego para eso habría que comprobar ese vicio, y no hay otra manera distinta de comprobar el vicio que deducir responsabilidades. Por eso es que el Polo Democrático, a través de nuestro representante Germán Navastalero, presentó la denuncia ante la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes. Allí no tenemos demasiadas esperanzas, pero la semana entrante estamos preparando otra denuncia penal para generar las condiciones de investigación necesarias para que se puedan deducir las responsabilidades de los agentes de Colombia ante los tribunales de La Haya. Quisiera en esta conversación tocar tal vez un último tema que sale de nuestro Congreso Nacional y que implica el apoyo concitado de sectores mucho más allá del polo en el proceso de la conformación de los acuerdos políticos para acudir a las elecciones del año 2014. Nosotros hemos aprobado en nuestro tercer Congreso que tenemos que construir un gran frente democrático capaz de reunir alrededor de un programa que podamos discutir y construir colectivamente entre todos los que accedamos a ese tema. Y desde luego también encontrar el camino para martillar unas reglas del juego que nos permitan la conformación de una lista al Senado y de convenir una candidatura única a la presidencia de la República. Nosotros pensamos que ese mandato del Congreso se tiene que hacer desde dos ópticas: desde la óptica de las direcciones de los distintos sectores políticos y desde luego desde la óptica de los liderazgos de la base de los distintos sectores políticos.
una gran convergencia democrática en las condiciones de un país que ya no sigue comiendo cuento, tiene enormes posibilidades. Y yo quiero convocarlos a todas y a todos a que hagamos ese gran esfuerzo de construcción colectiva de un programa mínimo que nos permita acceder con el polo, más allá del polo, a las necesarias mayorías para generar una gran bancada en el Congreso de la República y, ¿por qué no?, acariciar la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Para eso tenemos que trabajar muy duro, organizar muy duro y desde luego llegar a la segunda vuelta. Si llegamos a la segunda vuelta, no me queda la menor duda de que vamos a poder concretar ese sueño de los demócratas, de los revolucionarios de Colombia, de llevar un programa alternativo capaz de transformar profundamente nuestra sociedad y convertirla en esa anhelada sociedad convivente, sociedad democrática, sociedad con justicia, que nos ha eludido durante tanto tiempo, pero que todos y todas llevamos en nuestro corazón. Muchísimas gracias.